Hola amigos, hoy volveremos con la historia del que fue el Imperio Romano. En esta parte hablaré de la crisis del siglo III, la decadencia y el final del Imperio Romano de Occidente. La crisis del siglo III. Durante el siglo III Roma sufrió una larga crisis. En lo político el trono imperial se desestabiliza, pues la mayoría de los emperadores fueron asesinados o muertos en revoluciones y guerras externas. Por otro lado, el imperio debió hacer frente a fuertes presiones militares de parte de las hordas germánicas, que atravesaban las fronteras del Rin y el Danubio y saqueaban las Galias y los Balcanes. Y por el este el imperio tuvo que luchar con el imperio persa de los sasánidas, una verdadera resurrección del antiguo imperio de Ciro y Darío y que reclamaba los territorios arrebatados por Alejandro Magno y que ahora le pertenecían a Roma. La crisis tuvo un carácter económico y urbano. Hubo una fuerte inflación, la moneda perdió completamente su valor y el Estado tuvo que cobrar impuestos en especies y servicios. Producto de las invasiones y las epidemias, las ciudades se despueblan y se contraen, fortificándose. Las clases altas emigran al campo y prefieren vivir en villas fortificadas. Debido a las dificultades del Estado para cobrar los impuestos y, como casi toda la población rehuía ciertas profesiones, cobrador de impuestos, ediles municipales, etc., el gobierno se vio en la necesidad de declararlas hereditarias, lo que contribuyó a hacer más rígida la estructura social. Esta medida tuvo profundo impacto sobre los campesinos y colonos agrarios de Occidente, los cuales fueron declarados adscritos a sus tierras, transformándose lentamente, a partir del siglo IV, en los futuros siervos de la gleba europeos. Sin embargo, la Iglesia cristiana logró sobrevivir a las persecuciones de parte de las autoridades imperiales y pronto obtendrá el reconocimiento, libertad de culto. La religión y filosofía paganas darán sus últimos frutos, como fue la obra del filósofo Plotino. La decadencia y división del Imperio Romano. Durante el siglo IV el Imperio Romano pareció renacer. Constantino el Grande reordenó el Estado e hizo frente como mejor pudo a las presiones externas. Constantino es recordado por su famoso Edicto de Milán, 313, por el cual decretó la libertad de culto. Roma dejó, a partir de ese momento, de perseguir a los cristianos. Constantino y sus sucesores comprendieron la importancia política del cristianismo y trataron de comunicar nuevas fuerzas al Estado apoyándose en él. La religión hizo progresos decisivos durante el siglo IV, pese a los intentos postreros del emperador Juliano el Apóstata de reflotar el culto pagano y las perturbaciones ocasionadas entre los fieles por la difusión de la herejía del arrianismo. La fe cristiana fue confirmada en el Concilio de Nicea, 325 DC, y la Iglesia y el Papado, sus expresiones institucionales características, se enraizaron en tal forma en la cultura y en la sociedad de la época, que proyectarían a Roma más allá del propio Estado que había creado y que ya se encontraba en proceso de decadencia. Roma sobrevivirá a la desintegración de su imperio gracias al cristianismo. También Constantino generó un cambio geopolítico trascendental, al tomar la decisión de trasladar la capital del imperio, de Roma a Constantinopla. Constantinopla, la antigua Bizancio griega, era una ciudad mejor defendida y ubicada estratégicamente, más cercana a las ricas provincias orientales. Constantino sentaba las bases del futuro imperio bizantino, continuador del romano en el este de Europa y en el cercano oriente. Durante el siglo IV, el imperio romano se puso a la defensiva en relación a los pueblos germánicos, que empezaban a desbordar las fronteras del Rin y del Danubio. Los germanos habían entrado en contacto con Roma a finales del siglo II AC cuando Mario aniquiló a los cimbrios y teutones que incursionaban en el norte de Italia y en Provenza. Más adelante, César realizó expediciones de castigo en la Germania. No obstante, nunca pudieron ser dominados plenamente por los romanos. La alta natalidad, la necesidad de nuevas tierras y de botín, así como la atracción que ejercía la civilización romana, impulsaba a emigrar periódicamente a los germanos hacia el suroeste. En el Bajo Imperio Roma optó, como medio de absorción pacífica, por enrolarlos paulatinamente en sus ejércitos y usarlos como colonos de las tierras baldías. Esta decisión conllevó un cambio sustancial en la composición del ejército. Durante los siglos IV y V, en la medida en que crecían las dificultades del Estado en la conscripción militar, los elementos germánicos auxiliares fueron aumentando lentamente hasta llegar a superar en número al contingente propiamente romano. En el siglo IV, nuevos pueblos germánicos aparecían, godos, vándalos, francos, burgundios, álanos, etc., y avanzaban hacia el oeste. La amenaza de los hunos, provenientes del interior del Asia, empujó a los germanos en contra de las fronteras de Roma.
El primero que se asentó de manera definitiva en sus tierras fue el pueblo de los visigodos, al aniquilar al ejército del emperador Valente en la decisiva batalla de Adrianópolis, 378. Comenzará el declive militar de Roma. El Estado ya no tuvo fuerzas para expulsarlos de su territorio. A partir de ese momento, los bárbaros germánicos serán una constante en la política interna de Roma. Teodosio logró reunir por última vez a todo el imperio romano tras vencer a sus competidores, pero luego comprendió la necesidad de dividir al imperio con objeto de dar una respuesta más ágil a las diferentes amenazas que pesaban sobre él. A su muerte, 395, el imperio se dividió en dos partes, con soberanos y administración propia. Nacían así el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Teodosio también es importante por haber declarado al cristianismo como la religión oficial del imperio. Roma se convirtió, de un imperio pagano, en un imperio cristiano. A principio del siglo V, las tribus germánicas, empujadas hacia el oeste por la presión de los hunos, penetraron en el imperio romano de Occidente. Las fronteras se dieron por falta de soldados que las defendiesen y el ejército, constituido en su mayoría por bárbaros, no pudo impedir que Roma fuese saqueada por los visigodos de Alarico I, 410, y por los vándalos de Gensérico, 455. Estos saqueos provocaron gran conmoción en el mundo cristiano y civilizado, y si bien los daños en la ciudad fueron escasos, el prestigio de Roma fue gravemente afectado. Cada uno de los pueblos germánicos se instaló en una región del imperio, donde fundaron reinos independientes. Los reinos germano-romanos. Los ostrogodos en Italia, los francos y burgundios en la Galia, los anglos y sajones en Britania, los visigodos en España y los vándalos en el norte de África. Uno de los más importantes fue el de los francos, la base de las modernas nacionalidades de Francia y Alemania, y del cual derivaría a la postre el Sacro Imperio Romano Germánico. El largo reinado de Valentiniano III, 424-455, presenció la irreversible desintegración del Imperio de Occidente, pese a los esfuerzos políticos y militares del general Aesio, quien opuso a unos bárbaros contra otros y comandó el combinado de fuerzas romano-germánicas que derrotó a Atila, rey de los hunos, en la batalla de los Campos Cataláunicos, 451. El emperador, que ni siquiera tenía su sede en Roma, sino en Rávena, dejó de controlar los restos del imperio. Fue así que en el año 476, un jefe bárbaro, Odoacro, destituyó a Rómulo Augustulo, un niño de apenas 10 años, el cual fue el último emperador romano de Occidente, y envió las insignias imperiales a Zenón, emperador romano de Oriente. Pero el dominio de Odoacro, rey de los Hérulos, no duró mucho sobre Roma e Italia, pues el emperador de Oriente, Zenón, autorizó, bajo una teórica soberanía, a un nuevo jefe bárbaro, Teodórico, rey de los ostrogodos, a pasar con su pueblo a la península a obtener nuevas tierras. Pronto Teodórico se adueñó del poder al asesinar personalmente a Odoacro en un banquete. Teodórico ejerció como rey de Italia, y, como tal, fue reconocido por el emperador de Oriente, Anastasio. Fijó su capital en Rávena. Teodórico gobernó sobre ostrogodos y romanos y restauró buena parte de la anterior estructura imperial, conservando la tradición clásica. Mediante una inestable alianza con la aristocracia senatorial romana de Italia y con una entente con la poderosa Iglesia católica, Teodórico desarrolló su reino rodeándose de cortesanos romanos entre los que destacaron el ilustre filósofo Boecio y el escritor Casiodoro. A la postre, el proyecto político de Teodórico fracasaría debido a la desconfianza de la nobleza romana, las intrigas de la corte bizantina que aspiraba a la reconquista de Italia, y el mutuo rechazo entre la población católica y los ostrogodos arrianos que detentaban el poder militar. El reinado de Teodórico terminaría en medio de violencias que ocasionaron la muerte de importantes ciudadanos romanos, como fue el caso del asesinato de Boecio. El final del Imperio Romano de Occidente y el papel de la Iglesia, como se ha dicho, en el año 476 el último emperador de Occidente fue destronado por los bárbaros y sus insignias imperiales enviadas a Constantinopla. Con este acto el Imperio de Occidente dejó formalmente de existir. Posteriormente, se intentó su resurrección gracias a la obra de Justiniano, Carlomagno y Otón I, pero estos intentos no fueron, a la larga, verdaderamente exitosos, y solo recogieron los títulos. En la crisis general de las instituciones políticas y civiles de Roma las únicas que sobrevivieron sólidamente fueron la Iglesia y el Papado.
De hecho, los papas de Roma, los obispos y el clero en general tuvieron que asumir, en muchos casos, funciones políticas, generalmente en defensa de la labor de la Iglesia y de las poblaciones romanas en contra del abuso de los bárbaros. Es legendaria la manera en que el Papa León I logró detener a Atila, quien se encaminaba hacia una Roma inerme, al frente de sus ejércitos hunos. De esta forma la Iglesia logró salvar una buena parte de la tradición romana, la que se incorporaría posteriormente a la civilización occidental nacida en Europa hacia el siglo IX. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió a las invasiones germánicas y existirá 1000 años más, jugando un importante papel en la Edad Media al civilizar a los pueblos de Europa Oriental y ser un verdadero escudo que defendió a Europa Occidental de las invasiones asiáticas. ¿Qué fue del pueblo romano? Unos pocos siglos después de la caída del Imperio de Occidente, y hasta el día de hoy, solo se consideraba romanos a los habitantes de Roma y sus alrededores. Después de las invasiones, la gran masa de los romanos provinciales, ítalo-romanos, hispano-romanos, galo-romanos, etc., terminó mezclándose con sus vencedores germánicos, lo que daría origen a las modernas naciones de Europa Occidental. La ciudad de Roma y sus habitantes, bajo la protección de la Iglesia y el Papado, sobrevivieron y jugaron un importante papel en la Edad Media y en los inicios de la Edad Moderna, el Renacimiento. Roma seguirá siendo un centro religioso, político y cultural del mundo cristiano occidental. Muy bien, hasta aquí la historia del Imperio Romano. Suscríbanse, chao y cuídense.